la clase pasada fue los principales procesos logísticos. Y ahora nos toca el tema de el SIOP, el Plan de Ventas y Operaciones, para poder cerrar la primera sesión e inmediatamente avanzar con la segunda. ¿Ok? ¿Qué es el Plan de Ventas y Operaciones? El Sales and Operations Planning, que se conoce mucho como SIOP. Es una manera de gestionar que busca alinear todas las áreas de ventas, de operaciones, de finanzas y de logística, todo bajo un mismo plan. ¿Ok? La logística va a ser el puente entre la planificación y la ejecución. Yo planifico, hago lo que dije que iba a hacer y ejecuto, garantizando que lo planificado realmente llega al cliente. Su rol clave está en traducir las proyecciones de demanda y producción en entregas concretas, optimizando inventarios, transporte y distribución. Yo he trabajado con plan de ventas y operaciones en dos empresas con rubros distintos. Y la idea es esta, siempre se empieza planificando aquello que se va a vender. Y es más, se trata de planificar sin restricciones. Esto es lo que queremos vender según el trabajo que estamos haciendo, según lo que venimos vendiendo, según la estacionalidad de los productos que tenemos. Queremos vender de esta manera. De acuerdo a cómo queremos vender, se planifica toda la operación, toda la cadena de suministro, cuánto voy a producir, qué voy a necesitar, cuánto inventario voy a tener, eso también se pone una meta y se planifica, y sobre eso se trabaja. Cuando se ha hecho esta planificación operativa, viene la planificación financiera. Ok, si nosotros queremos vender esto y queremos venderlo a este precio promedio y esto es lo que me va a costar producir y tener este inventario, esto es lo que voy a ganar. Lo que hace el plan de ventas y operaciones en una empresa es planificar toda la actividad de la empresa y que la empresa sepa cuánto espera ganar y qué es lo que espera hacer. ¿Ok? Ahora, el plan de ventas y operaciones es un plan. Uno trata de trabajar el plan, ¿no? El principio es muy sencillo, ¿no? Planifica tu trabajo y luego trabaja lo que planificaste. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que pues nadie tiene una bola de cristal y si bien es cierto, esto empieza con planificando las ventas, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal, nunca sabemos exactamente cuánto se va a vender, pero siempre hay maneras de poder pronosticar esa venta y poder movernos de acuerdo a ese pronóstico de venta. ¿Nos va a salir exactamente? No, pero para eso planificamos también un nivel de inventarios, ¿ok? Que incluyen los inventarios de seguridad para poder cubrir aquellas cosas que por ahí no habíamos pronosticado que iban a pasar y que pasen. Cuando se planifica, incluso se va pensando en planes de contingencia. ¿Qué pasa si vendo más? ¿Qué pasa si vendo menos? ¿Ok? Eso es el plan de ventas y operaciones. Y hay que entenderlo como algo que hace que no trabajemos en islas. ¿Ok? Cuando trabajamos en logística, cuando miramos toda nuestra cadena de abastecimiento, no trabajamos en islas. Trabajamos junto con las otras áreas de la empresa. Los objetivos que pueda tener un área logística en la empresa no están disociados a los objetivos que tiene el área de ventas, el área de finanzas, todas las áreas de la empresa. ¿Ok? De hecho, cuando una empresa dice, tenemos como objetivo de ventas lograr facturar tantos millones de dólares en el año, ese objetivo de ventas no es un objetivo del área de ventas, es un objetivo de toda la empresa. Y toda la empresa busca lograr eso. ¿Ok? Para eso sirve el plan de ventas y operaciones. ¿Y qué partes tiene este plan de ventas y operaciones? Uno, el plan de ventas. Estimamos la demanda esperada. Luego, planificamos y producimos aquellos bienes de acuerdo a ese plan de ventas. ¿Ok? Luego, de acuerdo a ese mismo plan, tenemos un plan logístico y de transporte para movilizar la mercadería hacia donde tiene que estar y después se entrega en el tiempo, lugar y condiciones acordadas hacia los clientes. Cuando yo trabajaba en San Fernando y les conté que San Fernando, los que son de Perú conocen la empresa, asumo que la conocen, los que están en el extranjero, San Fernando
es una empresa que cría para la venta y comercialización pollos, pavos, cerdos y gallinas ponedoras de huevos. Y tiene esos 4 negocios más el negocio de embutidos y hamburguesas y nuggets. ¿Ok? Esta empresa planifica, utiliza el plan de ventas y operaciones. Es más, utiliza ya una versión incluso más elaborada que se llama IBP. Pero ¿qué hace esta empresa? ¿Cómo funciona este plan de ventas en San Fernando? En principio, planifican, tienen un horizonte de planificación de 3 años, ¿ok? Donde las primeras 2 semanas se le llama planificación a firme, entre comillas. ¿Y qué es eso? Te dicen exactamente por producto cuánto planifican vender por día. De acuerdo a ese plan de ventas, es que se produce. En el caso de los embutidos y las hamburguesas, se produce para atender ese plan de ventas. Y se produce con cierto nivel de inventario que también está planificado. ¿Ok? Y, oye, ¿cómo hago para tener en mi centro de distribución el producto que se necesita? De acuerdo al plan de ventas, que hacía todo el área logística, llevaba los productos de la planta hacia el centro de distribución para poder atender el siguiente día y el siguiente día ese. No llenaba, no es que se llenaba de inventario el centro de distribución, el inventario solía estar en la planta donde se producía. Pero de acuerdo al plan de ventas, sabíamos cuánto había que movilizar para atender al día siguiente. ¿Y cómo atendíamos al cliente? Ahí sí lo atendíamos con el pedido a firme, ¿no? Entonces así funcionaba el plan de ventas y operaciones. Y la verdad es que funcionaba muy bien y se los dice quien estuvo a cargo de toda la parte operativa dentro de ese plan de ventas y operaciones. Logramos hacer un trabajo muy bueno para que esto funcione bien. Normalmente existen softwares que ayudan mucho a usar el plan de ventas y operaciones, que son los ERP, como SAP y como Oracle. Yo cuando trabajaba en San Fernando, que hace muchos años, ha sido hace 20 años, estábamos recién implementando Oracle. Así que todo esto que les cuento lo hacíamos en Excel. Ahora hay maneras mucho más fáciles de hacer, ¿no? Y aún así dominábamos este proceso. Esto es el plan de ventas y operaciones, ¿ok? Y este plan de ventas es un ciclo. Siempre se planifica, se va haciendo y se va revisando y se van haciendo los ajustes necesarios, ¿ok? El plan de ventas y operaciones, como les digo, engloba toda la empresa y hace que todas las áreas no trabajen como islas, sino trabajen de acuerdo a todo un objetivo. Y así la parte operativa produce aquello que la parte comercial quiere vender. Hasta aquí tenemos alguna consulta para cerrar la sesión de la última clase y poder empezar la siguiente. ¿Alguna pregunta? Levanten mano, abran micrófono o pueden escribir. ¿Todo bien? Perfecto. Me hacen sentir bien ustedes. Empezamos bien, entonces. Empezamos súper bien. Ok, perfecto. Entonces, hasta acá llegaba nuestra clase pasada y ahora vamos a empezar con la siguiente sesión, que nos vamos poniendo al día de una vez. La siguiente sesión es dentro de nuestro curso de Administración Logística y Control de Inventarios, vamos a hablar de transporte y distribución. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de esta parte en particular. ¿Ok? La gestión del transporte como eje de la logística. ¿Por qué el transporte es el eje de la logística? Porque la logística, como yo les decía, se basa en tener los bienes que necesitamos, donde los necesitamos, en el momento en que los necesitamos y con la calidad que los necesitamos. Para lograr eso, necesitamos de todas maneras mover bienes, ¿ok? Y por eso la gestión de transporte es el eje de la logística, ¿ok? Es algo absolutamente necesario. Una vez más, por más que sea absolutamente necesario, hay dos maneras de ver esto. ¿Es un simple centro de costos, algo que me cuesta, o es algo eficiente que le puede dar valor a mi empresa? ¿Ok?
Siento que alguien ha abierto un micrófono. Si tienen alguna pregunta, creo que es Raquel. Ahí está, ya, listo, no hay problema. Entonces, el objetivo de la clase de hoy va a ser analizar la gestión del transporte como eje de la logística y sus implicancias en costo y servicio. El rol estratégico del transporte, la relación que tiene con el servicio al cliente y el impacto en los costos logísticos. ¿Ok? Entonces, primero veamos qué modalidades de transporte tenemos. El principio del terrestre, y puede ser que sea el más utilizado, es flexible, es ideal para distancias cortas y medias, sensible al tráfico y al combustible. ¿Para qué utilizo el transporte terrestre? Bueno, en principio para la distribución a los clientes. ¿Okay? Eso de todas maneras es transporte terrestre, para última milla. Eso es transporte terrestre. Pero no solo se utiliza para eso. Para la distribución a lugares dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo país, también se utiliza el transporte terrestre. Poniendo como ejemplo el Perú, si tenemos una empresa cuya planta de producción está en Lima y atiende a otras provincias y otras ciudades como Arequipa o como Trujillo, o ciudades incluso de la selva, normalmente se utiliza el transporte terrestre para llegar a estas ciudades. ¿Ok? ¿Por qué el transporte terrestre? ¿Por qué no el aéreo? Por una cuestión de costos. El transporte terrestre va a ser mucho más barato y va a ser ideal para transportar ese tipo de mercaderías. ¿Ok? ¿Pero es sensible al tráfico? Sí, pues es sensible al tráfico. Y al costo del combustible. Cuando en países donde el combustible sube mucho y el precio del combustible es sensible, a veces afecta mucho en el costo del producto o el costo de llevar el producto. Hay empresas que ofrecen dentro de su servicio la distribución como parte del servicio. Entonces, a veces el costo del combustible hace que se tengan que variar los precios de los productos. ¿Okay? También tenemos el transporte marítimo. El transporte marítimo tiene mayor capacidad y por lo tanto es bajo costo unitario. Y se suelen dar tiempos muy largos para el transporte marítimo. Estos tiempos largos, pongámoslos entre comillas, porque depende mucho de la distancia. ¿Para qué se utiliza normalmente el transporte marítimo? Para el comercio exterior, para las exportaciones e importaciones. ¿Okay? En el Perú, uno de los lugares más comunes de donde vienen productos es de China. Un barco desde algún puerto de China para que llegue a un puerto cercano a Lima, ya sea el Callao o Chancay, demora aproximadamente 30 días y 30 días de travesía, sabiendo que puede parar, hacer escalas en algunos otros puertos. A veces hace escala en Cartagena, en Colombia, y después en Guayaquil antes de llegar al Callao, e incluso de ahí se va a Chile y a veces hasta Argentina. Hay rutas que completan todo eso, ¿no? Pasan ya sea por Valparaíso o por San Antonio antes de ir hacia Argentina. Hacia el Perú demora 30 días. Hacia Chile puede demorar unos 40 días. ¿Por qué demora tanto? Sobre todo si tiene escalas, porque cuando un barco entra a un puerto, a veces demora 1 o 2 días para la descarga de los contenedores que tiene y para volver a salir. ¿Ok? Por eso se dice tiempos largos. Sin embargo, hay rutas que son cortas. La ruta comercial de Chile a Perú marítima es corta. En verdad, un barco debe demorar 2 o 3 días en llegar. Pero, si bien el barco demora 2 o 3 días en llegar, el tiempo normalmente es de una semana. ¿Por qué? Porque hay que reservar el espacio del contenedor en el buque, eso se hace con cierto tiempo, luego llevar al puerto los bienes en un contenedor para que se suban al buque y eso se hace con días de anticipación al zarte de la nave y luego la nave sale y llega. Entonces, si bien la travesía puede ser de 2 o 3 días, cuando uno planifica ir en transporte marítimo de Chile a Perú, que es uno de los tramos más cortos, a veces tienes que hacer toda la operación en una semana o unos días más. ¿Okay? Al tener mayor capacidad, el costo unitario baja. Sí, pues los que utilizan el transporte marítimo suelen utilizar contenedores para hacerlo y los buques que cargan contenedores cargan un sinnúmero de contenedores.
Por lo tanto, hace que el costo unitario en realidad sea bajo. Incluso cuando queremos exportar a algo que no ocupa todo un contenedor, ¿ok? Algo que no ocupa todo un contenedor, lo hacemos con carga LCL, que significa no tengo para todo un contenedor, pero le digo a la naviera, oye, estás mandando un contenedor con cargas de distintas empresas, ellos te dicen sí, entonces tú mandas tu carga pequeña y ellos se encargan de ponerla en un contenedor con otras cargas y lo llenan. Entonces, eso hace que los costos realmente sean bajos, ¿ok? Ahora, esto es en tiempos normales. Ya yo les he hablado, creo que les he hablado del caso en pandemia, cuando el costo del transporte marítimo subió mucho. Y subió porque lo que no había era contenedores. Al no haber contenedores, costaba mucho que un barco salga porque a veces no tenía la cantidad de contenedores suficientes para salir. Y entonces el costo subía demasiado. Y eso hacía, uno, que no haya espacios, y dos, que cuando encontraras espacio sea muy alto. En esta época de pandemia, especialmente en el año 2021, el problema fue tal que yo estaba en una empresa que importaba producto desde Paraguay y lo traíamos vía marítima. El producto salía por ríos, iba hasta Argentina y luego venía por mar a Perú. Y nos salía mucho más barato en vez de llenar un contenedor. No solo nos salía más barato, sino que además era más fácil de traerlo de pronto por tierra. Y empezamos a cambiar nuestra manera de traer este producto desde Paraguay. Lo hacíamos por tierra en camiones que salía desde Paraguay y venía vía Bolivia hasta el Perú. ¿Ok? Salía más barato y llegaba en el mismo tiempo. Pero ¿por qué no salía más barato en esa época? Por este caso muy particular de las cosas que sucedían en pandemia. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? El transporte aéreo. El transporte aéreo es mucho más rápido, es al toque. Lo que no, te toma 30 días en venir de China, en aéreo te toma 2 o 3 días y muchos de estos días son para cuestiones de trámite documentario. En verdad el vuelo es mucho más rápido, demorar un día en total. ¿Ok? Pero los costos son elevados. ¿Qué cosas suelen venir en aéreo? Documentos. Empresas tipo de HL que mandan documentos y mandan paquetes pequeños, los traen de manera aérea. Para ellos lo que hacen para evitarte un costo muy alto es, tienen un tráfico muy grande de pequeñas cosas y de sobres y de documentos o cosas pequeñas que los traen vía aérea. ¿Ok? La idea del servicio es que llegue lo más rápido posible, pero siempre el costo va a ser mucho más elevado. ¿Ok? Entonces, cuando de pronto quieren traer algo de manera aérea porque es urgente, se van a dar cuenta que el costo unitario va a ser mucho más alto que si lo hubiesen importado de manera marítima. Y el multimodal integra todos los medios para optimizar costos y tiempo, ¿no? Todos los medios. Es decir, si yo quiero importar algo desde China para llevarlo a la ciudad de Cusco, en el Perú, o la ciudad de Iquitos, que está en la selva peruana, no solo vamos a hacer un transporte marítimo, sino de ahí un transporte terrestre, perdón, e incluso probablemente algún transporte fluvial. ¿Ok? Entonces, estas son las modalidades de transporte que tenemos. Y estos tienen costos logísticos asociados a este transporte. Los costos fijos siempre van a estar en los vehículos, en la amortización de estos vehículos, en los seguros. Los costos variables van a estar en el combustible, en los peajes, en el mantenimiento, en la mano de obra, o sea, en los choferes que tenemos. Pero también hay costos ocultos y los costos ocultos los tenemos que evitar. Los tiempos muertos, las devoluciones, esa logística inversa cuando no queremos tener logística inversa, esos son costos ocultos. Y las ineficiencias. ¿Cuál es el problema de los costos ocultos? Que te das cuenta después y que a veces, mientras se mantengan ocultos, no se revisa qué pasó para tratar de evitar que esto suceda. ¿Ok? Ya en la clase pasada estábamos hablando mucho acerca de las devoluciones y logística inversa. Mientras se hagan visibles estos costos, se pueden trabajar y se puede buscar no tenerlos. Pero si se mantienen ocultos,
entonces va a ser un problema, ¿ok? ¿Cuáles son los tiempos muertos? Yo cargo, empieza el día, 7:30 de la mañana, tengo mis camiones en los muelles para poder cargar y distribuir a mis clientes, pero de pronto me demoro un poco en la carga y el vehículo que debía salir antes de las 8 de la mañana salió a las 8:30 de la mañana y entonces se encuentra el tráfico de toda la ciudad y cuando llega el primer cliente tiene que esperar y hacer cola porque hay otros proveedores que llegaron antes. Luego va un segundo cliente y tiene que volver a hacer cola. Luego va un tercer cliente y llega a las justas y ya no llega al cuarto cliente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los tiempos muertos se van acumulando. Esos son costos porque el vehículo no termina de hacer su ruta y además la hace en mucho tiempo, no te permite que el vehículo pueda regresar y hacer otra ruta y hasta corres el riesgo de no llegar a un cliente y no cumplir con un cliente. ¿Ok? Esos son los tiempos muertos. Las devoluciones son, como hablábamos la clase pasada, esta logística inversa que se da cuando nos equivocamos en los pedidos, cuando llevamos algo que no debemos llevar, o incluso cuando el cliente se equivoca y pide algo que no debió pedir, ¿ok? Y entonces hay que orientarlo mejor para que haga mejor sus pedidos, porque estas devoluciones son costos ocultos. Y las ineficiencias están mucho en la parte de la carga o en la parte de las rutas. Cuando hacemos mal una ruta y de pronto la hacemos muy larga y hay costo de combustible. Esas son ineficiencias y que terminan siendo costos ocultos porque creemos que no se pueden mejorar. ¿Ok? Hasta acá, muchachos, ¿alguna consulta? No sean tímidos, acuérdense por favor que la clase se alimenta de sus consultas o de los comentarios que quieran hacer o incluso de sus propias experiencias. Es que si hay una consulta ahora, es el momento. Estamos perfectos entonces, todo bien. Tardes. Adelante, adelante, Jacqueline. ¿Todo bien? Perdona que una consulta, o sea, Dale. o sea que cuando nos hacemos tarde, que tarde con los clientes, no, que no todos los pedidos salen. Si tú planificas hacer una cantidad de entregas en un día, quieres llegar a 4 clientes, cargas tu camión para llegar a 4 clientes, pero tus ineficiencias hacen que el vehículo salga tarde, que por salir tarde, cuando paras en el primer cliente, sabes que ellos atienden por orden de llegada y te hacen esperar y terminas esperando 3 horas para entregar al primer cliente. Luego sales y llegas al segundo y llegas al tercero y el tráfico no te permite llegar a un cuarto. Ahí tienes costos ocultos porque vas a tener que volver a ese cliente al día siguiente cuando debiste hacerlo ese día. Entonces, tienes una devolución, va a regresar el vehículo con el producto para volverlo a llevar. Ahí tienes un costo oculto. Y además, le quedas mal a un cliente que estaba esperando que llegues a tiempo. Ahora, si de pronto dices, oye, no, estoy saliendo tarde y voy a llegar a este primer cliente y me va a hacer esperar, mejor cambio mi ruta y me voy al último primero. Lo puedes hacer y al final llegas al cliente que te hace esperar y terminas esperando y lograste entregar a tus 4 clientes en el día. Está muy bien, pero si hiciste una ruta diferente, probablemente gastaste más en combustible. Por eso se llaman costos ocultos, porque así nomás no los ves. Logré llegar, logré cumplir, pero si hubieses salido más temprano, hubieses hecho una mejor ruta. Y si hubieses hecho una mejor ruta, tu costo de combustible hubiese sido menor. Y llegabas más temprano a tus clientes y no arriesgabas no llegar a uno de ellos. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Sí, profesor, gracias. ¿De qué? Buenas noches. Adelante, Juan. Buenas noches. Ese tema que usted está abarcando es muy importante. Yo trabajo en un supermercado y soy encargado de los costos. ¿Qué pasa? Que las devoluciones es un tema crítico, tanto nosotros como vendedores, como quien recibe mercancía. Mayormente las devoluciones se agrandan más cuando uno como empresa le compra almacenes, porque los almacenes están acostumbrados a no siempre tener la mercancía, pero sí facturarla. Entonces,
Yo soy de República Dominicana, por cierto, entonces eso es lo que genera lo que es los costos ocultos, porque tanto pedimos nosotros como empresa, tanto pierden los vendedores, ellos como empresa y nosotros también, porque a veces uno hace un pedido que queda pendiente, llega facturado, pero no llega la mercancía. No sé si me estoy entendiendo. Sí, A veces también pasa a ser mucho ese proceso por la cuestión de que usted habla de tiempo muerto. A veces los camioneros, por estar con la charlatanería, no entregan la mercancía como deberían entregarla. Y las ineficiencias de igual manera, porque no todo el mundo tiene como la capacidad de razonamiento. Entonces, eso es algo como que es muy importante, la verdad. sí lo es. Y de hecho, una de las maneras en que normalmente este, se va arreglando eso es cuando los supermercados empiezan a tener un poder de negociación muy alto. Es decir, cuando todos los proveedores quieren llegar a ese supermercado. ¿Por qué? Porque te ponen ventanas horarias. Hay supermercados que te dicen, oye, tú tienes que llegar entre las 7 y 8 de la mañana, si no, no llegaste. Y además te castigan. Oye, yo te pedí que me traigas esto y no me trajiste todo, pues ya no te pido, le pido al otro. Eso a veces pasa cuando los supermercados tienen mucho poder de negociación. Eh, ¿Cómo decirlo? Pagan capricho, pues. O sea, te ponen reglas y hay que cumplir con esas reglas. Y eso hace que el proveedor de pronto se vuelva eficiente, porque si no pasa lo que tú dices. Oye, yo te pedí 100 y tú me aceptaste el pedido, ya me lo facturaste, pero no llega completo. Hay una manera de medir a los proveedores así, se llama OTIF y lo vamos a ver más adelante, para que uno también pueda saber qué proveedores son los más cumplidos, cuáles no, cuáles empezar a comprar y cuáles no. ¿Ok? Pero sí es muy importante. Y eso para el supermercado son costos porque de pronto te están facturando y no te están trayendo todo. Además, afecta la planificación del supermercado. Pero para el proveedor también son costos y son costos ocultos porque estoy haciendo más de un viaje por gusto cuando debería ser solo uno si pudiera entregar todo de una vez. ¿Ok? Entonces, sí, pues ahí están los costos ocultos. El asunto es, para poder mejorar esto, es que los costos ocultos no estén ocultos. Y yo lo que les recomiendo a todos, esto yo lo hacía en una empresa, es nosotros le llamábamos log de ocurrencias. Y es todos los días ver qué cosas nos pasó que no nos debieron pasar y empezar a anotarlas. Y después semanalmente ver cómo hacemos para que no nos vuelvan a pasar. Cómo las solucionamos y cómo hacemos para que no nos vuelvan a pasar. Y aunque parece tonto, porque uno dice, pero ¿qué voy a andar anotando? Si en verdad no pasa nada, ahí es donde empiezan a salir las cosas. Y entonces nos salían que fui a un cliente que me dio una dirección, pero resulta que no lo quería ahí, lo quería en otra. Entonces lo tuve que llevar allá. Pero después esto salta y le pedimos al área comercial que guíe mejor a sus clientes, porque no le queremos faltar, pero tampoco podemos andar cayendo en estos costos. También pasaba que habían clientes que hacían mal su pedido, como que también pasaba que en el almacén estábamos cargando mal o se nos quedaba algún producto, pero no había manera de ocultar eso porque todos los días alguien iba y lo ponía en una hoja de Excel donde todo el mundo lo podía ver. ¿Y por qué hacíamos eso? No para hacerle rocha a nadie, sino para que el costo no sea oculto y se pueda mejorar. Mientras nosotros mantengamos los costos ocultos, realmente ocultos, nunca los vamos a mejorar y por lo tanto no vamos a ser eficientes. Y cuando nuestra competencia sí lo sea y tenga una logística eficiente porque trata de eliminar estos costos, nos va a desbancar, porque la logística es clave. Y cuando eres más eficiente, la logística ya no es un costo, ya es un valor. Se vuelve algo distinto, se vuelve algo de lo que la empresa se puede jactar y puede decirle a sus clientes, yo lo hago mejor que los otros. Y entonces ahí es donde la logística da valor. ¿Ok? Muchas gracias, Juan. Gracias por tu intervención. Continúa entonces. Vamos a hablar un poco de las rutas de distribución y la optimización de estas rutas. Y para esto vamos a hablar del diseño de rutas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de rutas tenemos? Primero, las rutas directas, cuando el transporte va desde el centro de distribución al cliente sin paradas intermedias. ¿Es rápido y es simple? Sí, pero es un mayor costo si hay muchos destinos pequeños. ¿Ok?
¿Por qué? Porque si yo voy a hacer ruta directa a cada destino que tengo, eso me va a costar mucho. Mejor hago la siguiente, que es lo que se llama el milk run, que es simplemente que un solo vehículo atienda a varios clientes. Entonces, si yo tengo varios destinos pequeños, es mejor llevar un solo vehículo que pare en distintos clientes y que vaya atendiendo, a usar varios vehículos a que vaya a un solo cliente. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja del milk run? Optimiza la capacidad del transporte y por lo tanto puede reducir costos, pero hace más compleja la planificación. Y después está el cross-docking. El cross-docking es algo completamente distinto. La mercancía pasa por un centro de consolidación donde se redistribuye sin almacenaje prolongado. El cross-docking es un tipo de centro de distribución. ¿Cómo funciona este centro de distribución, este cross-docking? Esto lo hace mucho, o lo hacía mucho Sodimac y Falabella, que es que yo tengo pedidos, ¿ok? Entonces, me llegan los pedidos y de acuerdo a mis pedidos, yo hago pedidos a todos mis proveedores. Llegan los proveedores a mi centro de distribución trayéndome exactamente lo que les estoy pidiendo, ¿ok? Llegan ellos, me dejan todo, en ese momento yo recibo todo lo que ellos me dejan y utilizo lo que ellos me dejan para armar mis propios pedidos y luego despacharlos. Me queda al final muy poco en inventario de ese centro de distribución. ¿Ok? La ventaja es que los tiempos de entrega pueden ser reducidos y uno lleva menos inventario. ¿Ok? Pero necesitas alta coordinación y dependes mucho de la puntualidad de tus proveedores porque tienen que llegar y tú con las mismas tienes que armar los pedidos. ¿Ok? El cross-docking es un tipo de centro de distribución. ¿En qué utilizo cada cosa? Las rutas directas, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa, Soluciones Veterinarias, que vendía insumos para hacer alimento balanceado para las empresas que querían pollos, querían pavos, querían cerdos. Una de los clientes más grandes en el Perú era Redondos, una empresa que cría pollos, una empresa muy grande. Entonces, ¿cómo hacíamos con ellos? Porque además su almacén y su planta no está en la ciudad de Lima, está a las afueras de Lima, en la ciudad de Huacho. Entonces, ¿cómo hacíamos? Perfecto, no hay ningún problema. Lo que hacíamos, les pedíamos a ellos que planifiquen su pedido y que nos hagan un pedido una vez por semana para nosotros ir a entregar. Y ese pedido tenía que ser de al menos 20 toneladas, ¿no? ¿Por qué? Porque usábamos camiones de 30 toneladas. Si nos pedían 20 toneladas, lo podíamos hacer. Si nos pedían hasta 30, lo podíamos hacer. Si nos iban a pedir 40 toneladas, pedíamos 2 camiones y llevábamos 20. Entonces, este tipo de pedidos sí hacían que podamos hacer una ruta directa porque el pedido era grande, no era pequeño. Y entonces cargábamos el camión, lo mandábamos y ellos ya sabían a qué hora iba a llegar el camión. El camión les llegaba en la noche, ellos trabajaban 24 horas, siempre había alguien que lo podía recibir. Y de esa manera le podíamos entregar a ellos todo lo que necesitaban y hacíamos una ruta directa. ¿Okay? Ahí sirve mucho la ruta directa. Pero cuando tengo varios clientes que no son tan grandes, ahí sí me ayuda el milk run, hacer despachos en un vehículo a varios clientes. ¿Para qué? Para juntar estos pedidos y llenar la capacidad del vehículo y así que me cueste menos. ¿Okay? Entonces, estas son las diferencias que tenemos en los diseños de las rutas y para qué usamos cada ruta. ¿Okay? Cada tipo de ruta. Y todo va a depender de cómo hemos estado diseñando nuestra cadena. Por ejemplo, las empresas de delivery algunos hacen ruta directa y algunos, pero los clientes no lo saben, hacen un milk run. Ya me ha pasado que de pronto tú pides, pues no sé, no sé qué marca puede haber en todos los países, pero digamos Kentucky Fried Chicken. Estás en tu casa, te antojan pollo y haces un pedido a Kentucky. Y te dicen, ok, te va a llegar en tanto tiempo y lo haces vía Pedidos Ya o Rappi o el que tengan en sus países. ¿Okay? A veces pasa que tu pedido no es el único que ha entrado
de tu zona a esa tienda. Y entonces la persona que va a hacer el delivery va a la tienda y pide los dos pedidos y después, en vez de hacer una ruta directa, hace un mill run, deja uno y después deja otro. Y este tipo de empresas puede hacer ambas cosas y lo hace muy bien. ¿Okay? Déjenme leer, por favor, qué me han puesto en el chat. ¿Qué naviera recomienda para el transporte marítimo? Ejemplo, una carga para India, producto demora 2 veces. Normalmente, para India demora bastante. ¿Ok? Yo no te puedo recomendar una naviera porque, pues, en principio no me auspicia ninguna naviera, así que no estoy para recomendar alguna. Pero sabes que la búsqueda de una naviera y la búsqueda de rutas no son difíciles. ¿Ok? Las puedes hacer tú o pídele a tu agente de carga, que para eso existen los agentes de carga, ellos son los que negocian con las navieras, que te busque una opción rápida. Si quieres conocer más o menos las opciones, si tú entras a las páginas de las navieras, tipo Costco, tipo Maersk, tipo Evergreen, cuando tú entras a las páginas web y dices, quiero ir de tal puerto a tal puerto de India, ellos te buscan cuándo salen y todo, y ahí tú puedes ver las opciones que tienen. Y puedes encontrar las que se demoran 2 meses, como se demoran 3, como se demoran mucho más. ¿Ok? Y con eso puedes negociar con tu agente de carga a ver cuál quieres. ¿Ok? Pero siempre hay estos agentes de carga que se encargan de esto. ¿Por qué es bueno utilizar un agente de carga? Porque no solo trabajan con tu carga, trabajan con cargas de otras empresas y por eso acceden a mejores costos con las navieras. ¿Okay? De Guatemala a India es una ruta bien larga, bien larga. Yo he hecho de China a Guatemala. De India es un poquito más largo, ¿no? Transporte de rolos son rollos, sí, pues, igual las rutas van a ser largas, pero te recomiendo, Milton, que hagas eso. Si quieres saber si hay alguna ruta más corta, busca en las páginas de las navieras. Ya te dijo, puede ser Costco, puede ser Mars, puede ser Evergreen, y se me puede estar yendo otra más, pero búscalas. Y ahí te salen, ahí tienes un menú donde puedes decir, oye, si voy de acá a acá, ¿cuándo? Además te dice cuándo salen los siguientes buques y cuándo deberían llegar. ¿Ok? Y con eso puedes trabajarlo con tu agente de carga. Gianfranco me dice, hacer pedidos pequeños en ciclos semanales también sería un costo oculto, los delivery. No necesariamente, todo depende de cómo estás gestionando tú tu cadena y qué es lo que quieres hacer con tu negocio. ¿Ok? En soluciones veterinarias, donde yo trabajé, recibíamos los pedidos y los despachábamos hasta que un día dijimos, espérate un ratito. Mejor, ¿qué pasa si hacemos, si ponemos un pedido mínimo? Y empezamos con $500, pues lo subimos, $500 era muy bajo. ¿Para qué hacer un pedido mínimo? Para que no me estén pidiendo cositas tan pequeñas que el llevarlo sea más caro que el monto de la factura. ¿Y funcionó? Sí. Algunos vendedores al principio se quejaban, pero después se dieron cuenta que efectivamente pues, sus ventas hacían perder a la empresa en vez de ganar. Pero si iban al cliente y le decían, oye, en vez de pedirme todos los días un poquito junta, haz tu pedido mínimo y yo te lo mando. Y de pronto, funcionó. Los clientes se acomodaron sin ningún problema y a nosotros nos permitía tener mejores rutas. ¿Ok? Entonces, todo depende de cómo quieras diseñar la cadena y qué le quieres ofrecer a los clientes. ¿Ok? A veces creemos que el servicio que damos puede costar más y que el cliente lo va a pagar y no necesariamente es así. ¿Ok? Entonces nosotros le decimos al cliente, oye, si tú me haces pedidos de menos de $500, te voy a tener que cobrar el despacho. Y dijeron, no, está bien, mejor yo lo junto, no me lo cobres. ¿Para qué llenarnos de costos los dos? Y funcionó. Y un siguiente paso era decir, oye, al norte salgo los lunes, miércoles y viernes y al sur los martes, jueves y sábado. Que eso será algo que también puede funcionar. Pero depende de cómo quieres llegar a tu cliente para poder armar la cadena de suministro que necesitas. ¿Ok? Entonces, ¿puede funcionar? Sí puede funcionar. En el caso de los delivery funcionan todos los días y de a poquitos. Y funcionan. ¿Ok? Pero siempre depende de cómo queremos armar nuestra cadena. ¿Ok? Acá le están poniendo Costco, Maersk, Evergreen por las recomendaciones.
consulta con la gente, pero hay otras, ¿sabes? Yo te estoy diciendo las que tengo en la cabeza ahorita, pero hay más. Hapag-Lloyd, y hay otras, y se me van a seguir ocurriendo. No, hace tiempo que no veo importaciones, pero se me van ocurriendo y te las voy diciendo, porque en todas puedes entrar a la página web y ver cuánto van demorando. Es más, puedes entrar si quieres, a ChatGPT y pregúntale qué navieras salen de Guatemala a India, y después todas las que listan, buscan la página web y todas te van a dar un menú donde dice desde qué puerto quieres salir, a qué puerto quieres llegar y lo que se demoran y el menú que tienen, cuándo van saliendo y cuánto se van demorando para que puedas escoger la mejor. Flor, levantaste la mano, adelante. Flor, ¿estás ahí? Buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Ya. Solamente quería complementar, bueno, a lo que usted dijo, ¿no? Yo cuando realizo mis despachos, por ejemplo, sí le digo a los clientes, ¿no? A partir de $500 arriba, $500 a más, la empresa asume el envío. Cuando si es la compra $500 menos, ¿no? Se puede programar el envío, sí, ¿no? Pero se demora de 3 a 4 días. Si el cliente lo quiere de un día para otro, inmediato, ellos asumen asumen lo que es el cargo del envío, dependiendo la dirección, el distrito, ¿no? Y si en caso de repente es un monto grande y lo quieren ya, también yo trato de contratar, si el pedido es pequeño, que lo pueda llevar un motorizado, no un drive, contrato un InDrive, pues no, igual le cobra al cliente, lo quiere ya, pero lo que yo hago al cliente, debe de que él mande a recoger, yo le hago la gestión de contratar el InDrive y de que le llegue a la puerta, ¿no? Pero ellos asumen el pago del envío. Miren, hay algo muy sencillo. Cuando un cliente quiere algo urgente, está dispuesto a pagar, ¿ok? Así que no es que está mal hecho, está bien, Flor, salvo que de pronto encuentres en tu competencia a alguien que no le cueste nada y que no le cobre nada, llevarle al cliente a la hora de que le ha pedido. Dudo que lo tengas. Pero las reglas claras hacen que los clientes se puedan alinear. Y claro, a veces tienes un súper cliente que te pide un favor una vez y se lo haces y no le cobras, porque es el cliente, ¿no? Cuando te empiezas a hacerlo varias veces, ya empiezas a hablar con él. Hay maneras de mejorarlo, hay maneras de hacerlo para que funcione, pero eso funciona muy bien. Por eso depende mucho del diseño de la cadena con el área comercial. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué servicio estamos vendiendo? Yo siempre digo esto, toda área comercial, en cualquier empresa, vende una cosa, vende el trabajo de la gente de operaciones, ¿ok? ¿Cómo así? Porque ellos prometen algo y ¿quién lo tiene que cumplir? Toda la parte de operación, ¿ok? Entonces, uno tiene que tener claro para qué está hecha su cadena de suministro, porque tiene que responder en la operación a aquello que el comercial promete. Porque si el agente comercial, si el vendedor, si el gerente comercial promete algo a un cliente que no le cumple, no le vuelven a comprar, ¿ok? Entonces, suena bien para los que trabajamos en el área operativa, pero las ventas dependen de nosotros. ¿Y por qué? Porque el área comercial vende nuestro trabajo. Y mientras mejor lo hagamos, más ventas va a tener la empresa. Y cuando fallemos, estamos poniendo en problemas al área comercial porque va a ser difícil que le vuelvan a pedir. ¿Ok? Pero cuando tenemos claro cómo funciona nuestra cadena y tenemos claras las reglas y los clientes la tienen claras, el día que el cliente tenga una urgencia te lo va a pedir y no le va a importar pagar un InDrive o pagar un taxi para que se lo mandes, o si es un pedido de 500 kilos, pagar un camioncito para que se lo mande, porque es urgente y porque él sabe que tiene que ser así. Pero si él se ordena y te lo pide para de acá a 2 días y con un pedido mínimo, sabe que le va a llegar y no le va a costar. Es así. Muchas gracias, Flor. Muchísimas gracias Igual puedo por tu agregar receta. algo, Claro que sí. ya. Por ejemplo, con el tema del operador, de mi agente, del agente, ya en el camino de importar, he aprendido y hasta ahora sigo aprendiendo, de que por ejemplo, he trabajado hasta ahora, hace un año, con tres diferentes
agentes, ¿no? Porque primero, cuando comencé allá, comencé a revisar los documentos, a ver qué significa, ¿no? El Incoterm, qué significa todo eso, me di cuenta de que cobraba, comencé a pedir cotización de otro agente, y cuando los veía, el que ya me había traído la carga, cobraba más. Entonces, así fui, o sea, hasta ahora, hoy en día, si traigo una mercadería, pido cotización de los tres agentes de que yo ya he trabajado, ¿no? Y con el que acepto la cotización que me convenza más, la forma que estoy trabajando ahorita. Eso que has hecho se llama evaluar proveedores. Y puedes hacerlo así siempre, pedir cotizaciones a todos o puedes estar con uno en particular. Puedes hacer de las dos, pero cuando te quedas con uno, la ventaja de trabajar siempre con uno es que se vuelve tu cliente, tú te vuelves su cliente y te puede dar más joyerías, si quieres verlo, pero tú tienes que estar seguro que es el mejor, que siempre ofrece los mejores costos y para eso siempre tienes que ir comparando. ¿Ok? Lo que has hecho es sencillamente comparar proveedores. Algo que yo les recomiendo mucho a los que trabajan con importación, que la gente de carga normalmente tiene un agente de aduana que se encarga de todo y que entiende todo y que entiende los incoterms y que entiende cuál es el código aduanero de todo lo que estás trayendo y todo te lo hace. Pero es bueno uno también saberlo y cuestionarlos. Uno, porque haces el trámite más corto, ¿ok? Yo tenía una asistente que el proveedor le mandaba los documentos y le decía, revísalos, y ella hacía un forward, se lo mandaba al agente de carga, esperaba como 2 días para que la gente le diga si está ok, y luego ella respondía y decía, está ok. Hasta que un día le dije, oye, pero si ya sabes cómo tienen que ser, porque es cuestión que revises lo que te manda la gente de carga, responde tú misma, no te demores 2 días. No, es que lo tiene que revisar de todas maneras. Sí, pero primero empieza a revisar tú, empieza a aprender tú cómo es. Porque si tú misma encuentras que está habiendo un error porque ya los conoces, le puedes responder rápido al proveedor. Eso es lo que yo le recomiendo a todos los que trabajan con comercio exterior. Si bien el agente de carga y el agente de aduanas revisan todo y ellos se encargan de que todos tus documentos estén perfectos, aprendan ustedes cómo deben estar esos documentos. Porque a veces ganan tiempo. Y cuando aprenden, pueden hacer lo que hace Flor. Decir, oye, espérate un ratito, ya ahora que estoy aprendiendo, ¿por qué está bien que me cueste así? A ver, voy a preguntar a otros. ¿Ok? Entonces, es bueno tener un agente de cargas y un agente de aduanas, pero también es bueno conocer de ese trabajo, conocerlo. Yo sé que los agentes son los especialistas y para eso están, pero conocer nos ayuda a evaluar a nuestros proveedores y nos ayuda a que todo nos vaya un poquito mejor. ¿Ok? Chicos, antes de seguir con la clase, hagamos una pequeña pausa, solo 10 minutos, exactamente 10 minutos. Por favor, no salgan de la reunión, yo solo apago micrófono y cámara y volvemos. Yo tengo las 6:51 hora de Perú, a las 7:51 hora de Perú y a la hora de ustedes y 51, porque ustedes que están en varios países, continuamos. ¿Ok? Entonces hacemos solo una pequeña pausa, un break para tomar agua y regreso en exactamente 10 minutos.
¿Listo, chicos? ¿Podemos continuar? ¿Sí? ¿Continuamos? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continúo donde me quedé. A ver, ya se debe estar viendo. Sí, perfecto. Ya está. Ya está. Entonces continuamos. ¿Cuáles son los factores claves para la optimización de las rutas de distribución? ¿Ok? Lo primero es la distancia. La distancia va a impactar directamente en el costo y en el tiempo. Cuando tenemos distancias más largas, pues nos va a costar más. Si tengo clientes que están en distancias muy largas y que cuando paro en otros lugares nunca llego, lo mejor es tener días en que les despacho o en que despacho hacia donde están mis clientes allá para poderles cumplir. Me explico, a los que conocen Lima, a los que están en Perú, y el ejemplo se puede acomodar a otros lugares. Yo trabajaba en una empresa que está en Lurín, al sur de Lima, en el sur de Lima, y tenía clientes que estaban en Puente Piedra, al norte de Lima, pasando el Callao. Para llegar hasta ellos era complicado. Entonces, ¿qué hacíamos? Le decíamos a los clientes que estaban allá, yo te despacho todos los viernes. Y cuando ya veíamos que creció la demanda de ellos, les decíamos martes y viernes. Y hacíamos un vehículo para que se vaya temprano hasta por allá, para que podamos atenderlos. Porque si dejábamos que pidan lo que necesitaban cualquier día, corríamos el riesgo de que cuando lleguemos ya hayan cerrado porque estaban muy lejos. ¿Okay? Entonces la distancia impacta en costo y impacta en tiempo. La demanda también. Siempre priorizamos clientes que tienen mayores volúmenes o urgencias. Las urgencias, como siempre decimos, no deberían haber, pero los clientes tienen urgencias y muchas veces priorizamos las urgencias. Pero cuando estamos bien ordenados, por más que siempre priorizamos a los clientes con mayores volúmenes, podemos atender a todos sin problemas. Las ventanas de tiempo. ¿Tenemos restricciones horarias de entregas que condicionan la ruta? Sí lo hay, ¿ok? Les contaba de los supermercados. Acá en Perú, en Lima, hay supermercados que te dicen tú tienes que llegar entre las 7 y 8 de la mañana o entre las 6 y 7 de la mañana. Te atienden muy bien y muy rápido mientras llegues en esa ventana. Si no llegas en esa ventana, no te van a atender. Entonces tú tienes que crear tu cadena de distribución de tal manera que puedas llegar en la ventana que te están pidiendo. ¿Ok? La capacidad vehicular también es un factor clave. Tienes que saber qué tipos de vehículos y qué tamaño de vehículos necesitas. ¿Ok? Yo trabajaba en esta distribuidora en soluciones veterinarias y usábamos vehículos que cargan hasta 800 kilos, que eran unas camionetitas grandes, a vehículos de 2 toneladas, vehículos de 5, algunos vehículos de 10 y después los trailers de 30. Después quisimos sacar el vehículo de 800 kilos. Dijimos, ¿para qué? Si estamos poniendo un pedido mínimo, este vehículo ya no lo utilizo. Y el siguiente paso era sacar el vehículo de 2 toneladas y usar solo el de 5. ¿Por qué? Porque al final el costo unitario de esos vehículos es menor. Entonces teníamos que llevar los pedidos de los clientes a que utilicemos menos vehículos chicos hasta ya no utilizarlos y más vehículos grandes. ¿Okay? Y por supuesto, siempre tiene que ver mucho la infraestructura vial, la calidad de las carreteras, el tráfico, los peajes. Cuando trabajaba en San Fernando, que ya les he contado, nos pasó algo muy, muy curioso que ejemplifica mucho esto. Teníamos que hacer un trabajo en nuestro centro de distribución y entonces mudamos ese almacén principal, ese centro de distribución, a otro lado. Nos alquilaron un espacio en un frigorífico grande
para que nosotros guardemos nuestros productos ahí y de ahí despachemos. Todo bien, pero no se había calculado un costo que terminó siendo muy grande, que este lugar estaba en un lugar donde estaba geográficamente puesto justo en un lugar donde para llegar y para salir había que pagar peaje. Y los vehículos, los camiones, pagan más peaje. Entonces, el costo de los peajes fue tal que tuvimos que apurar los trabajos para volver a regresar al almacén que teníamos porque nos estaba costando demasiado. Y no habíamos calculado ese sobrecosto. Los peajes son importantes, la calidad de carreteras, el tráfico, todo eso es importante, la infraestructura vial, para saber qué factores clave afectan y cómo podemos optimizar nuestras rutas de distribución. ¿Ok? Déjenme leer un poquito el chat. Me dice, soy venezolana y en un tiempo trabajé con unos árabes o turcos conocidos así en otros países como Colombia, por ejemplo, y nosotros llevábamos mercancías días específicos. Por esa razón, por distancia, los lunes visitábamos un sector y así los otros días de la semana. Claro, cuando geográficamente están más lejos de donde tú estás y tienes que llegar con ellos, la mejor manera para no fallarles es decirle a estos clientes, pídeme una vez por semana, pero ese día yo te llevo todo. ¿Por qué? Para no parar antes, para hacer una ruta directa y poder llegar en el momento que necesitas. Si no haces una ruta directa, probablemente no llegas a tu cliente y le quedas mal al cliente. Gracias, Isabel, y muchas gracias. Continúo. ¿Hay herramientas que nos apoyan para hacer más eficientes nuestras rutas de distribución y optimización? Sí. Los sí, que son los sistemas de información geográfica, modelan mapas y rutas considerando distancias reales. Uno de los más conocidos es el Waze, que utilizan las personas que manejan su carro para saber cómo está el tráfico y poder moverse de un lado a otro. Hay otras que te ayudan, es más, hay algunas online, pueden buscarlas, que te ayudan para modelar tus rutas. Dicen, yo estoy en esta ciudad, estoy acá, y desde este punto quiero llevar a este y a este, y en el momento que tú le dices que te modele una ruta, te la modela. Y te pregunta si el vehículo tiene que regresar o no tiene que regresar. Esos son los sistemas SIG. Nos ayudan a modelar las rutas, ¿ok? Y consideran distancias reales, porque ahora con satélite lo pueden hacer todo. El mejor ejemplo, como les digo, que se utiliza mucho en Lima es el Waze y que lo utilizan los camiones para encontrar la mejor ruta para ir a cada punto e incluso las personas que manejan su auto para evitar tráfico o para saber cuánto se van a demorar en llegar de un lado a otro, ¿ok? También tenemos los TMS. Los TMS son los Transportation Management System y son softwares especializados en optimizar el transporte y sobre todo la trazabilidad de envíos. ¿Qué es esto? Un TMS te dice dónde está el pedido de tu cliente, en qué vehículo, el vehículo por dónde está yendo y además te permite poner en el sistema evidencias de la entrega, si es que entregaron, o evidencias de por qué no entregaron, a lo mejor donde iban estaba cerrado, qué sé yo. ¿Ok? ¿Y para qué me sirven estos TMS? Porque incluso este sistema no solo me sirve a mí para seguir mis vehículos, sino también yo le puedo compartir al cliente dónde va el pedido. Es una manera de trazar tu envío, saber por dónde está yendo para asegurarte que si estás a tiempo o no, y si se están entregando los pedidos como se necesitan, ¿ok? Esos son los TMS. Hay TMS que funcionan muy bien con los WMS. Los WMS son el Warehouse Management System. Entonces yo tengo un sistema de almacenes con un sistema de transporte que me permite saber no solo dónde están mis cosas en el almacén, sino por dónde están yendo mis envíos y si los estoy entregando o no y si lo estoy haciendo a tiempo. Y además permite incluso subir fotos de las guías selladas o de los productos ya entregados. ¿Ok? Y hay otra herramienta de apoyo que es muy sencilla, demasiado sencilla, que es el Excel Solver, que es útil para problemas pequeños de ruteo, como ejercicios académicos o ejercicios empresariales básicos, pero que a veces sirven. ¿Ok? El Excel, cada vez menos utilizado, tiene una pequeña herramienta que se llama Solver, que no sé si ustedes la conocen. Yo tengo un ejemplo acá, así que si lo quieren ver, se los muestro que tenemos
un poquito de tiempo para que vean cómo es el solver. A ver, vean. Aquí está. ¿Ok? Yo les voy a pasar este Excel también para que lo tengan. Se lo paso ahora al coordinador para que se los pueda dar. Le puse una hoja de instrucciones para que sepan cómo se hace esto y sobre todo cómo bajamos esta pequeña cosita que se llama Solver dentro de un Excel. ¿Para qué me ayuda? Para problemas de transporte, como por ejemplo minimizar costo. De hecho, el Solver te permite o minimizar o maximizar según las instrucciones que le des. ¿Ok? Entonces, vamos a decir esto. ¿Ok? Yo tengo 3 almacenes y estos almacenes me demandan estas cantidades de un mismo producto. El almacén 1 me demanda 50, el almacén 2 70 y el almacén 3 80. Y yo tengo 2 plantas de producción, ¿ok? Que tienen en su oferta las 200 unidades que me piden mis almacenes. 120 en una planta y 80 en otra. Y mi pregunta es, ¿cuánto debo enviar de cada planta a cada almacén para que mi costo sea el menor posible? ¿Ok? Sabiendo que si yo quiero enviar de la planta A al almacén 1 me cuesta 4, al almacén 2, 6 y al almacén 3, 8, y del B al almacén 1, 5, al almacén 2, 4, al almacén 3, 6. Entonces lo que se hace es un checklist de restricciones, donde se dice esta oferta debe ser esto, y se abre el solver, que lo tengo aquí. Al abrirlo, lo que le digo es, yo quiero el mínimo de esta celda, la celda B13, que es esta de acá, el costo total objetivo. ¿Ok? ¿Y cuál es ese costo total objetivo? Es la suma de este cuadrito de acá. ¿Ok? Eso es lo que yo le estoy pidiendo al sol. Le pongo cuáles son mis restricciones. ¿Ok? Que esta celda tiene que ser 120, que esta 80, etc. Y simplemente le digo, resuélvemelo. Y lo resuelve. ¿Ok? Y me dice, oye, manda desde el A, mándale al almacén 150 y al almacén 270, y del B, mándale los 80 al 3. Y me ha dado el menor costo, que es 860. Así de sencillo es el sol. Es para problemas muy sencillos, con los datos que tienes, pero increíblemente a veces es más útil de lo que uno cree. ¿Ok? Entonces, se los dejo para los que no lo conocían. Al final de la clase se lo voy a pasar al coordinador. ¿Ok? ¿Alguien ya conocía el solver? ¿No? Bueno, ya lo conocen, se los voy a dejar. Chicos, veo que alguien no me escucha. ¿Se me está escuchando bien? Al menos en general, para estar seguro de que no soy yo. Ok. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Gracias, excelente, excelente. Continúo entonces. Perdón, ya. Centros de distribución y cross-docking. Y acá en esta lámina les quiero hacer no un recuento, sino una diferencia entre un almacén, un centro de distribución y un cross-docking. ¿Ok? Un almacén es la instalación destinada a guardar y custodiar bienes, como ya lo sabemos, asegurando la conservación, control y disponibilidad cuando se requiere. ¿Ok? Eso es un almacén. Ya sabemos que debe ser un sitio cerrado y que solo deberían entrar las personas autorizadas. ¿Qué es un centro de distribución? El centro de distribución es un tipo de almacén donde no solo se guarda, sino se distribuye hacia los clientes. Todos los almacenes despachan, sí, todos los almacenes despachan. ¿Cómo es así que todos los almacenes despachan? Porque el almacén recibe productos para después entregarlos. Pero el centro de distribución es aquel que distribuye hacia los clientes, que manda a los clientes. Hay empresas que tienen almacenes y tienen un centro de distribución. Todos los almacenes envían el producto al centro de distribución y de ahí van a los clientes. ¿Por qué se hace así? Porque cada planta de distribución tiene un almacén distinto. ¿Y por qué mando desde cada planta a un centro de distribución? Porque los pedidos de los clientes piden cosas que se hacen en la planta 1, en la planta 2 y en la planta 3. Por eso tengo que mandar a mi centro de distribución. ¿Okay?
¿Y qué es el cross-docking? El cross-docking es un tipo especial de centro de distribución, ¿ok? Que, como les contaba, si uno tiene una coordinación perfecta con los proveedores y todo, puede hacer este cross-docking porque permite reducir inventarios y acelerar entregas, ¿ok? Ese es el cross-docking. Entonces, el cross-docking es un tipo de centro de distribución y el centro de distribución es un tipo de almacén, ¿ok? Esta parte sí se entiende, ¿verdad? Es bastante sencilla. O sea que las casas de envío son un cross-docking, no necesariamente. La idea del cross-docking es que en el mismo día llegan mis proveedores, yo recibo lo que me dan y eso que me están dando es exactamente lo que necesito para atender mis pedidos. Te lo pongo de esta manera. Yo pido a mis proveedores de pantalones que me traigan una cierta cantidad de tipos de pantalones y a mi proveedor de camisas que me traiga una cierta cantidad de tipos de camisas. Llegan los dos y luego armo mis pedidos de los clientes que tenían pantalones y camisas. Armo estos pedidos y despacho. Todo lo hago, no es en un mismo momento, pero digamos es en un mismo día. Y al final el inventario que me queda es muy poquito. ¿Me queda inventario? Sí, porque hay proveedores que te mandan por lotes. Entonces siempre te pueden mandar un poquito más y por eso te queda algún inventario, pero el inventario que queda es poco. Ese es el cross-docking, que implica manejar poco inventario, un espacio grande para poder descargar y para poder armar pedidos y cargar, pero al final manejo poco inventario. Pero todo pasa durante el día. Yo recibo y luego mando mis pedidos y llego a tiempo. ¿Ok? Una tienda de conveniencia es uno. No, las tiendas de conveniencia sí manejan inventario, porque las tiendas de conveniencia no es que suelan tener los pedidos. Abres la tienda y vienen los clientes a comprar y tú tienes que tener tu inventario ahí. Yo te hablo de pedidos ya hechos. Es como el almacén de Sodimac y los pedidos que las tiendas les van haciendo. El almacén de Sodimac tiene las cosas y le pide a sus proveedores que le manden cosas para poder distribuirlo en cada tienda o para entregar los pedidos online que tienen. ¿Ok? ¿Tienen sus picking? Sí, pues el cross-docking es, llega y en el momento que llega lo separas y ya vas haciendo tu picking para armar tu pedido. ¿Ok? Es algo así. Este es un centro de distribución, ¿ok? Y es el centro de distribución ideal, ¿no? Donde ingresas por un lado, en este caso por el lado izquierdo, y te vas por el lado derecho, donde no se cruzan tus entradas con tus salidas, ¿no? En este centro de distribución llegan los productos y pasan a mi zona de almacenamiento para luego tener una zona de preparación de pedidos para los despachos. Así funciona el centro de distribución. ¿Okay? Me mandan de las plantas, yo almaceno y luego, cuando tengo los pedidos de los clientes, voy armando los pedidos de los clientes y están mis vehículos para que salgan a despachar. ¿Cómo es el cross-docking? Esta zona de almacenamiento es más chiquita, yo ya tengo mis pedidos, yo ya sé lo que voy a despachar y por lo tanto le pido a mis proveedores que me manden lo que voy a despachar. Ellos llegan y lo que yo descargo ya lo voy trayendo a mi zona de preparación o de alistamiento para armar los pedidos y poder despachar. ¿Ok? Una cosa es cuando ya tengo mis pedidos y otra cosa es que las plantas me van alimentando según los pedidos que me van a llegar. Yo voy recibiendo mis pedidos hasta las 7, 8 de la noche, de acuerdo a la hora de corte que tengo, y entonces una vez que los tengo, en toda la noche armo mis pedidos y despacho. Pero cuando hago el cross-docking, yo ya tengo mis pedidos con anticipación, entonces yo le he pedido a mis proveedores o a mis plantas que me manden exactamente el producto que necesito. Digamos que un centro de distribución trabaja con un sistema push. ¿Qué quiere decir? Yo recibo productos, me empujan mis plantas los productos a mi almacén grande y cuando yo tengo los pedidos los despacho. Pero un cross-docking es más pull, que significa jalar. Me llegan los pedidos primero y yo jalo el producto. Yo le digo a mis proveedores, oye, necesito esto para poder despachar. ¿Ok? Así es como funcionan el centro de distribución y el cross-docking. Discúlpeme, Dale, discúlpeme, profe. O sea dale. que el centro de distribución sirve como si fuera un inventario
Es como si tuviéramos como un inventario en falso, porque, o sea, no falso no en sí, sino como que automáticamente la mercancía entra, sale, y ahí mismo se acaba el ciclo. El cross-docking, es decir, el centro de distribución no necesariamente inmediatamente entra y sale. El centro de distribución es un almacén más, solo que distribuye al cliente y suele ser un almacén grande. ¿Ok? No es que necesariamente entre y salga tan rápido. En el cross-docking sí. En el cross-docking, como te digo, tú ya tienes los pedidos y le pides a tus proveedores o a las plantas que te alimentan que te manden, pero te mandan de acuerdo a los pedidos que tú tienes. Y el inventario que te queda es muy pequeño y suele quedar inventario cuando te mandan lotes de producto. Por ejemplo, yo necesito que me manden 5 kilos de un embutido, pero su lote mínimo de envío es 10, entonces me mandan 10. Me queda un inventario de 5, pero me están mandando exactamente lo que yo necesito para despacharle a mis clientes. En el centro de distribución es las plantas, de acuerdo a la proyección de demanda que tienen, me van enviando el producto para que yo lo vaya almacenando y de acuerdo a mis pedidos lo voy mandando. ¿Okay? Normalmente los inventarios de seguridad de los productos terminados para los clientes están en ese centro de distribución. El centro de distribución es un almacén de solo productos terminados. Hay varios tipos de almacenes. Los centros de distribución solo guardan productos terminados porque son los productos que van a ir al cliente. ¿Ok? Centro de producción se almacenera lo que se surte del almacén para ser distribuido. Sí, así es. ¿Es mercancía condicionada para salir? Sí, es producto terminado. Un centro de distribución es un almacén, pero es producto terminado. Si el producto en proceso, hay tipos de almacenes que son para producto en proceso, pero esos almacenes suelen estar en plan. ¿Okay? En el centro de distribución no tienes algo en proceso, tienes producto terminado. Lo que sí puedes tener en un centro de distribución, dependiendo del negocio, es cuando te llega una logística inversa, algo que te devuelven y que se puede reacondicionar. A veces se queda en el centro de distribución porque se recondiciona ahí mismo para volverlo a despachar. Cross-docking se va a mantener un stock pequeño, sí. Se suele mantener un inventario solo, como les digo, cuando el despacho de mi proveedor es por lotes, entonces no me puede dar exactamente las 8 unidades que pedí, sino que me tiene que enviar 10. ¿Y cuándo pasa? Porque lo empacas en paquetes de 10 en 10, entonces te queda alguito, ¿ok? Te queda alguito. Pero eso es lo único que te queda en un cross-docking. Por eso el cross-docking, como espacio de almacenamiento, tiene poco. Lo que tiene es un gran espacio para recibir y preparar pedidos. Eso es lo que tiene el cross-docking. En el cross-docking se mantiene un stock pequeño al mandar el lote o pedido que el cliente solicitó. Entiendo, claro. Lo que pasa es que tú, el cliente, si yo soy el cliente, imagínense que yo entro no sé, pues a Sodimac, a la página web y pido, ayúdenme, cinta aislante, 5 rollos de cinta aislante y además brocha y una pintura color azul, RAL, no sé cuál. Le pido eso a Soy, ¿ok? Ese pedido llega a su centro de distribución, a su cross-docking, y así como llega mi pedido, llega varios pedidos de muchos clientes. Entonces le dicen al proveedor de cinta aislante, oye, este cliente me ha pedido 5 rollos, 5 rollitos, 5 cintas, pero otro cliente me ha pedido 10 y otro cliente me ha pedido 15 y otro me ha pedido 20. Entonces sumo todos y me suman 48 unidades. Entonces le digo a mi proveedor, oye, mándame en tu siguiente envío 48 unidades. Ellos mandan, pero su despacho sale de 10 en 10, entonces no mandan 48, mandan 50. Ellos, el cross-docking coge esos 50 y divide 5 para mí y los demás para los otros clientes, arman los pedidos y los mandan, y les va a quedar 2 rollitos de esa cinta aislante, 2, porque simplemente el lote que les mandaban era así, pero lo que les queda es mínimo y lo van a usar en los siguientes pedidos. Eso es el cross-docking. Es complicado, sí, porque tienes que tener horarios de cortes de pedido, tienes que tener a tus proveedores bien alineados porque en algún momento les vas a pedir las cosas y ellos te tienen que enviar. Y claro, te quedaría un stock pequeño de los rollos, ¿no? La coordinación tiene que ser muy grande, pero ¿qué hace? Tú no mantienes inventario, estás básicamente comprándole a tus proveedores o a tus plantas de producción lo que vas a vender, ¿ok? Tienes muy poco dinero estacionado, muy poco dinero estacionado, ¿ok? Y eso sí es importante, pero necesitas un nivel de efectividad muy grande, ¿ok?
Entonces el cross-docking es donde llega el producto, se clasifica de forma efectiva y va a su destino final, así es. Y se clasifica en el mismo día y se va a su destino final, no lo guarda. Esa es la idea del cross-docking, ¿ok? Ya para cerrar algunos ejemplos. Todo depende de los desafíos que se tiene. Por ejemplo, Rappi, que es una empresa que tú le pides que te compre en el supermercado y te traiga, o que le pides que te traiga de algún restaurante y te lo trae. Tienen alta rotación de pedidos pequeños, ¿ok? Se enfrentan a la congestión urbana y hay un control de calidad de su servicio porque el cliente se puede quejar de cualquier cosa. Pero ¿cómo hace? Utiliza motorizados, gente que ve en moto o en bicicleta y tiene un montón por toda la ciudad, ¿ok? Utilizan geolocalización en tiempo real para los clientes, para saber dónde está el cliente y para ver por dónde ir. Utilizan el Waze, ¿ok? Y tienen alianzas con restaurantes y supermercados para reducir tiempos de preparación. A mí me pasa que yo, por ejemplo, se le antoja a mi hijo una pizza, entonces le digo, ya, ok, no te preocupes, yo voy acá cerquita y la compro. No la pido, prefiero ir a comprarla porque está cerca. Llego y hago mi pedido y espero a que me lo preparen. Mientras estoy esperando, llegan 2 o 3 motorizados de Rappi y al toque dicen, yo tengo el pedido 35 y se lo dan al toque. ¿Por qué? Porque ya tienen alianzas con ellos, de manera que los pedidos entran rápido y los van preparando antes. ¿Okay? Igual me demora mucho menos ir yo a comprar mi pizza, pero te das cuenta de eso, de que los restaurantes ya tienen alianzas con este tipo de empresas como Rappi. Entonces, tienen desafíos, pero sus soluciones se basan en esta cadena de suministro que ellos han creado para poder atender a sus clientes. ¿Ok? Otro ejemplo es el de Ex Guasimicuna, ahora programa de alimentación en el Perú, que también se los contaba, que el desafío es distribuir en zonas rurales, altoandinas y amazónicas, con accesos limitados y con altos costos logísticos. Ese es el desafío. ¿Y qué se hace? Tienes proveedores que lo logran hacer. ¿Y cómo lo logran? Con alianzas locales, con municipios y con comunidades, teniendo centros de acopios regionales, donde el mismo programa va a revisar cómo están los productos que se van a enviar y funcionan como hubs de redistribución. Y tienen estrategias de distribución multimodal. A veces tenemos que usar camión y bote y en algunos casos se llega a pie, porque nuestro Perú tiene una geografía muy distinta y es muy difícil llegar y se necesita hacer esto. ¿Qué otros programas de alimentación tienen estas dificultades? Por ejemplo, el de Brasil, que les contaba que funciona muy bien, y tienen dificultades porque es un país muy grande, con una geografía distinta y mucha de esta amazónica, y es bien difícil llegar a los lugares. Ese es el desafío y tienen que buscar soluciones y tienen que crear cadenas de suministro que puedan solucionar estos desafíos. ¿Ok? Chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Le voy a robar unos minutos a nuestro coordinador si es que hay alguna pregunta, ¿no? ¿El crédito afecta al cross-docking? No, porque una cosa es los pedidos y otra cosa es cómo cobras. ¿Ok? Por eso les contaba que hay flujos en la logística. Entonces, el flujo de bienes va por un lado, el flujo de dinero va por otro. ¿Ok? Hablando de un restaurante como modelo de negocio, ahí no entendí la pregunta, pero si te referías a la misma parte del crédito, esa es la respuesta. Si no tenemos más preguntas, entonces le dejo la clase a Félix. Félix, ¿estás ahí? Perdóname, me estoy tomando demasiado tiempo. Te prometo que la próxima clase la hago mucho más rápido. Más la clase, como la próxima clase cae sábado, la voy a hacer sin break para hacerla más rápido y para liberar a los chicos.